Bien, ahora iniciemos con el tema de simulación y realidad virtual aplicadas en la educación. Primeramente partimos de qué es la simulación con referencia al área de la tecnología. Es una técnica que nos va a permitir recrear situaciones o escenarios de la vida real en entornos controlados y seguros. Se van a utilizar modelos, dispositivos o programas informáticos para que lleguen a representar la realidad de manera virtual. En cuanto a su aplicación educativa, la simulación se utiliza en educación para proporcionar a los estudiantes experiencias totalmente prácticas y que llegan a ser realistas en situaciones que serían difíciles o bien peligrosas para replicar en el mundo real. Por ejemplo, carreras como medicina, aviación o ingeniería son de algunas de las que suelen utilizarse para aplicar lo que sería la simulación. No obstante, los estudiantes pueden practicar procedimientos médicos, incluso vuelos o construcciones de edificio en simuladores. Ahora hablemos de la realidad virtual. La realidad virtual llega a ser una tecnología que permite a los usuarios sumergirse en un entorno digital tridimensional y que este ha sido creado por computadoras y a través de dispositivos de realidad virtual como gafas o cascos, como también le es llamado, son los usuarios que pueden vivir una eh, interacción con este entorno y sentirse parte de él. De esta forma, en cuanto a la realidad virtual aplicada en la educación, pues bueno, nos va a proporcionar experiencias inmersivas y envolventes que nos van a poder ayudar a mejorar la comprensión y la retención de información. Por ejemplo, los estudiantes pueden explorar lugares históricos, viajar a otros países, experimentar fenómenos naturales o incluso participar en recreaciones de eventos históricos. También la realidad virtual, por ejemplo, hoy en día en el área de la psicología, puede también llevar a los pacientes a entornos en los cuales se pudiera sumergir la persona y, por ejemplo, es utilizado en la desensibilización de fobias o en el manejo del estrés o incluso mindfulness. De las ventajas que vamos a hablar de la simulación y realidad virtual en la educación, mencionaré algunas de estas. Una de ellas es la experiencia práctica y segura. Los estudiantes pueden participar en actividades que llegan a ser prácticas en un ambiente seguro, como lo he comentado anteriormente. Esto va a reducir riesgos y va a permitir repetir las experiencias tantas veces como sea necesario. Esto permite, evidentemente, que pueda existir el ensayo y el error, pero en un entorno totalmente seguro. Otra de las ventajas es que es el aprendizaje activo y experiencial. Muchas de las ocasiones en escuelas, en el ambiente educativo, han comentado que la experiencia, la práctica, es aquello que nos va a permitir aplicar lo teórico o el conocimiento y las habilidades. Por lo tanto, viene a ser un recurso muy importante, por ejemplo, la simulación y evidentemente la realidad virtual. Promueve el aprendizaje activo y la experiencia que se vive, donde todos los estudiantes, en su mayoría, se van a convertir en protagonistas de su proceso de aprendizaje. De tal manera que otra de las ventajas es la personalización del aprendizaje. Hemos hablado en torno de diferentes temas, pero una de las características comunes que tiene particularmente este tipo de técnicas y de utilización de herramientas, pues bien, es la personalización del aprendizaje. Los entornos virtuales van a permitir adaptar la experiencia educativa a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto brindándoles actividades y desafíos adecuados para su nivel de habilidad y conocimiento. Recuerden, les comento que estos entornos virtuales, esta realidad virtual, esta simulación permite que tú tengas la oportunidad de ensayar
y poderte equivocar, sí, pero en este momento sin correr ningún tipo de riesgo. Otra de las ventajas también es la estimulación de la creatividad. La tecnología de la simulación y la realidad virtual va a fomentar la creatividad. Esto porque los estudiantes pueden llegar a experimentar y explorar de manera interactiva los conceptos y escenarios complejos. Hay un mayor acercamiento, incluso hablando específicamente de la experiencia, para relacionarlo totalmente al aprendizaje. Y esto hace que se estimule la creatividad. No obstante, también hablaremos de estos desafíos y consideraciones. El costo de la tecnología, pues bueno, es un tanto limitante en ciertos aspectos porque la implementación de la simulación y la realidad virtual en educación puede requerir una inversión significativa en la infraestructura y en equipos tecnológicos. Y no todos los entornos educativos pueden contar específicamente con una inversión significativa para la misma. Otro de los desafíos o incluso limitaciones pudiera ser justo la capacitación docente. Aquí los educadores van a requerir capacitarse para utilizar eficazmente estas herramientas y entonces sí, diseñar experiencias de aprendizaje que llegan a ser significativas con ellas. Se tiene que conocer el uso, por ejemplo, de la simulación, de la realidad virtual. Si no se llega a tener, evidentemente el uso va a ser eh, insignificativo. En integración curricular, pues bueno, que es otro de los puntos que tenemos que tomar en cuenta como un desafío, pues es fundamental integrar la simulación y la realidad virtual de manera coherente en el currículo educativo, en estas mallas, en estas cartas descriptivas, en este diseño instruccional. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a saber para qué es utilizado, para que entonces se lleguen a convertir en recursos complementarios y que enriquezcan la enseñanza tradicional. Es importante que si contamos con estas herramientas tan tecnológicas, tan sofisticadas, tan actualizadas en este sentido, pues bueno, tenemos que ser coherentes en el momento de diseñar la, digamos, carta descriptiva o diseñar este currículo instruccional para que entonces justifiquemos el uso de estas herramientas, de esta tecnología. Luego entonces será paralelo en cumplir el objetivo que estamos estableciendo. Vamos a cerrar con esta parte de ciertas consideraciones hablando específicamente de la simulación y la realidad virtual. Ambas son aplicadas en educación y esto representa una revolución en la forma en que los estudiantes llegan a experimentar el aprendizaje. Hemos dicho que no en toda la parte específicamente de la educación y en todos los niveles está aplicado justamente estas tecnologías. No obstante, son utilizados en su mayoría ya en un nivel superior, incluso de eh, grados más sofisticados, especialidades, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estas tecnologías ofrecen un enfoque educativo que va a ser innovador y poderoso. ¿Por qué? Porque va a proporcionar un puente entre el mundo real y el virtual para poder enriquecer la comprensión de ciertos temas, pero más allá de la comprensión de los temas, va a comprender la experiencia del aprendizaje y la aplicación de los mismos. La simulación y la realidad virtual nos van a brindar también a aquellos estudiantes, a los docentes también, la oportunidad de que podamos sumergirnos en experiencias educativas que sean prácticas y totalmente realistas. Esto quiere decir que el estudiante ya no está limitado a aprender de libros de texto o de escuchar conferencias. En este momento, al hacer uso de estas herramientas, pueden interactuar con entornos virtuales que van a simular situaciones complejas y entonces podemos enfrentarnos a desafiantes cuestiones de la vida real. También hemos de comentar que la fase de implementación
como hemos reiterado, involucra la puesta en práctica del diseño instruccional. Se llevan a cabo las clases, se facilitan las actividades de aprendizaje y también se brinda apoyo a los estudiantes. Y es esencial una comunicación efectiva entre los educadores y los estudiantes para que se logre garantizar una experiencia de aprendizaje exitosa. Por último, cerraré que ambas tecnologías, tanto la simulación como la realidad virtual, van a promover un aprendizaje activo y experiencial, donde los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, de su propio proceso, y entonces al estar inmersos en entornos interactivos van a poder explorar, experimentar y tomar decisiones, lo que entonces esto va a permitir construir su propio conocimiento y esto es más significativo. Por lo tanto, estas experiencias van a generar un mayor nivel de comprensión y evidentemente una motivación. ¿Por qué? Porque los estudiantes se llegan a sentir más conectados con el contenido y ven su aprendizaje como relevante para su propia vida. Muchas gracias.